Amigas y amigos, vamos a despedazar este libro porque no hay otra manera de hacerlo. Acá tengo una serie de anotaciones. Cada una de estas anotaciones que hay en este libro que hice ahora que terminé de leerlo, son la confesión de un delito. Todo lo que ven ustedes aquí es al menos la confesión de un delito por escrito. Aquí hay una cantidad de delitos confesos que me llama mucho la atención y que lo confirma en este libro Julio Scherer Ibarra. No sé si es ingenuo, no sé si está en una etapa de enamoramiento todavía de López Obrador. Esto está muy lejos de ser una denuncia en contra del sistema o del gobierno de López Obrador. Está muy lejos de ser eso. Hay algunas revelaciones y algunas, acusaciones en contra de algunos integrantes de este régimen, pero principalmente creo que lo que hace Julio Scherer Ibarra aquí es inculparse a sí mismo sin tocar con el pétalo de una rosa a López Obrador. Déjenme decirles nada más quién es Julio Scherer Ibarra. Es el hijo del gran periodista Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, director de Excelsior en algún tiempo, uno de los periodistas, digamos, el decano del periodismo en México, una de las personas más respetadas que ha habido. Julio Scherer Ibarra es abogado y es un abogado que, pues, le gustó mucho el poder, según las propias confesiones de él que hay en este libro. Me parece a mí que es muy lamentable. Esta es una confesión de parte y me parece muy lamentable lo que dice en algunos párrafos. Les voy a hacer algunas referencias, pero antes de eso, no es un personaje, aunque mi papá fue muy, no muy cercano, pero en las ocasiones en las que se vieron don Julio Scherer y mi papá, eran dos personas que se respetaban mucho la una a la otra. No eran unas personas cercanas, desde luego que no. Pero don Julio era un hombre muy respetable y muy respetado. Yo estuve ahí varias veces en Proceso. Él estuvo en mi casa. Pero la verdad es que está muy lejos del legado de personas como los hemos tenido aquí en la 4, en los que son los hijos de estos grandes personajes, de Berto Castillo, de Cuauhtémoc Cárdenas, de Julio Scherer, de Rosario Ibarra. Les gustó la lana, les gustó el poder. Y la verdad es que, lo digo con todo respeto, nada tienen que ver con sus padres, porque yo los conocí a todos. Y aunque algunos no me caen bien, como el ingeniero Cárdenas, a mí nunca me ha caído bien, la verdad. ¿Para qué les digo? Esto que les voy a mostrar ahora pinta de cuerpo entero quién es Julio Scherer Ibarra. Fue el consejero jurídico de la presidencia en los primeros 3 años de López Obrador hasta el día 2 de septiembre del 2021. Y en su momento, Scherer se asumió como un hombre muy poderoso, tan poderoso quizá como Jesús Ramírez, brazos operadores de él. Incluso a mí me parece vergonzoso que en algunos casos cuenta detalladamente cómo López Obrador lo humillaba. Eso yo no lo puedo creer. Si alguien a mí es capaz de dirigirse a mí, gritarme, humillarme, pues yo no le duro ni 3 minutos. Aquí confiesa en este libro, confiesa Julio Scherer cómo lo humillaba López Obrador. ¿A cambio de qué? De su sumisión y del profundo amor que se tenían, ¿no? Terminó por desecharlo. Esto me parece que es más un asunto como para decir, aquí les tengo información, aguas. Pero les comentaba, el asunto es que Julio Scherer Ibarra en el 2021, esa es una de las joyas de quién es Julio Scherer. En una entrevista con Carmen Aristegui el 27 de abril del 2021, así, con todas sus letras, como lo van a ver ahora en un momento más, le dijo a Carmen Aristegui que en lugar de que el presidente
dejara de contestar las preguntas que le hacían sobre sus logros de gobierno en época electoral, previo a las elecciones del 2021, lo que había que hacer era taparle la boca a los periodistas. Y entonces la ley dice que no puede hablar de sus logros y de los contrincantes de su partido. Si eso es así, pues la ley dice que pueden darle un apercibimiento o una multa y ya en un caso extremo, tremendo asunto, un arresto de 36 horas. ¿Qué hacemos con eso, Julio? Estoy totalmente de acuerdo. El presidente, digamos, tiene un problema, Carmen. Hay que taparle la boca también a los ¿cómo se llama? A los reporteros. Y decirle, oiga, por favor, no pregunte de eso. Pero eso no, Julio. Oye, es que no es lo mismo los reporteros que el presidente. Hay que decirle a los reporteros, usted no puede preguntar de esto y no puede preguntar del otro, porque entonces pone en riesgo al presidente de que el INE le ponga una multa. Es el presidente el que tiene que, no, Julio, es al presidente al que le toca decir, mire, señor reportero, usted me está preguntando que cuáles son mis logros, porque algunos reporteros sí que le preguntan cosas así. Oiga, ¿por qué usted es un gran presidente? Mire, usted le va a explicar. Y entonces el presidente da sus logros. Y entonces ya ahí le tocaría al presidente decir, mire, ¿sabe qué? Es veda electoral. Y en este momento no puedo yo responderle a esas cosas específicas que usted me pregunta. Le toca al presidente, no al reportero. Imagínate qué horror como información pública, Carmen. Imagínate a lo que trasladamos esas conferencias. Imagínate el sometimiento al que estamos llevando todo esto, Carmen. Lo dice el hijo de uno de los mejores periodistas de la historia de este país. Lo dice el consejero jurídico de la presidencia en ese momento. Lo dice un abogado. Imagínense, ya, para que sepan quién es. No es ninguna blanca paloma. Pero aquí nos pinta de cuerpo entero a este señor que se apellida López Obrador. Dice, en el caso del desafuero del 2004, lo primero que desea todo líder social es ser víctima, porque entonces se gana la simpatía de la población que empieza a defenderlo. Sabía que si iba a la cárcel se transformaría en un personaje distinto ante la sociedad. Sería una víctima de la política y así la sociedad lo apoyaría. Punto. El primer punto. Ahí les va otro. ¿Qué más decía este hombre, Julio Scherer? Dice en otro momento, me refiero a la humillación. Dice que Marcelo Ebrard le pide a Julio Scherer que hable con López Obrador para proponerle una alianza electoral en el Estado de México que encabezaría Alejandro Encinas. Y dice, en medio de la conversación le lancé la pregunta a Andrés Manuel, ¿por qué no hacemos la alianza en el Estado de México? Y en 2 segundos Andrés Manuel volteó su silla hacia donde yo estaba, dándole casi la espalda a mi papá, a don Julio Scherer, y explotó. Sabía que me ibas a pedir eso y te voy a explicar por qué eso no es viable. Y me empezó a dar una explicación a gritos. Estaba furioso. No es viable, decía. No la voy a aceptar. ¿Y tú para qué te metes en eso? No sabes de política. No le hagas caso a estos imbéciles. Refiriéndose a Marcelo Ebrard, imagínense. Eso lo manejo. Y lo manejo bien, dice. Refiere también Scherer. Nosotros tenemos una alianza, tenían una alianza con el PAN en Oaxaca, con Gabino Cue. Y dice, ¿la vas a seguir aceptando o la cancelamos? Porque en vista de la forma que me trataste la otra vez, supongo que hay que cancelarla, aunque no hay manera de ganar si no nos asociamos con el PAN. Y entonces me contestó que de ninguna manera. Esa la dejamos porque hay que triunfar, pase lo que pase. Adelante, pero ganen. Punto siguiente, para que vean el tipo de confesiones. Si lo quieren comprar, cómprenlo. Pero más o menos tiene que... A lo mejor nos alargamos un poquito en el video, pero quiero que vean estas cosas, por favor. Dice aquí, cuando el asunto del infarto, fíjense cómo lo disfraza. Dice Scherer que le pidió a Beatriz Gutiérrez y a Andrés Manuel que sacaran un seguro de gastos médicos mayores. Dice, Andrés Manuel se negó rotundamente, aduciendo que eso era de gente rica y que él no lo aceptaría por ningún motivo, ¿no? No, porque él es bueno, la chingada, ¿no? Andrés Manuel es un hombre modesto, no tiene
no entiende de esas preocupaciones y no quiso hacerlo. Fíjense cómo lo justifica. Vamos a hacerlo, Beatriz. Con eso va a ser suficiente, independientemente de que quiera o no. Asegura que, dice él, que le compraron el seguro de gastos médicos sin que él supiera. Háganme el favor. Y dice que eso fue un poquito antes del infarto, quizá unos 20 días antes. Después, cuando le dio el infarto, pues lo llevaron a Médica Sur en 2013. La Presidencia de la República ofreció pagar los gastos y también Miguel Ángel Mancera, y ellos se negaron. No veo yo que exista evidencia de que hubo un seguro de gastos médicos. En realidad, se fueron a internar ahí, ¿no? Dice, ¿cómo manejaba él el asunto en la Ciudad de México? Andrés tenía una magnífica relación con Miguel Ángel Mancera, estamos hablando de 2015. Dice, Andrés Manuel le dijo, licenciado, le voy a decir una cosa. Usted y yo siempre vamos a tener una buena relación. Nada más hágame un favor. No se meta en la elección del Distrito Federal. No meta las manos, le dice Andrés Manuel a Mancera. Y Mancera, relata aquí en el libro, cometió el error de apoyar a los candidatos del PRD contra los de Morena en 2015. Andrés Manuel enfureció. Había 2 o 3 elecciones que se disputaban en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Mancera quiso verlo para proponer una negociación, que Morena se quedara con algunas delegaciones y el PRD con otras. Andrés Manuel, muy enojado, reprochó: licenciado, le dije que lo único que no era permisible era meterse en la elección. Yo no tengo nada que discutir con usted, mucho menos negociar. Y aquí más adelante habla de su concepto de negociar. Él se niega permanentemente a cualquier tipo de negociación. Estas son algunas de las cosas, no crean que... dice cualquier cantidad de barbaridades. De las tómbolas. Dice, no es el gobierno de los mejores, sino el gobierno de quienes tuvieron más suerte. Es el Congreso de quienes tuvieron más suerte. Andrés Manuel decidió que era más importante cambiar la política por la casualidad. Eso trajo como resultado más adelante aquella frase del 10% de conocimiento y 90% de lealtad, porque evidentemente esa gente que salía de la tómbola era gente modesta que se inscribía sin necesariamente todas las capacidades, porque apoyaba en la condición de líder de Andrés para entrar al gobierno. Es decir, no importaba, eran leales absolutos era un voto asegurado, gente que no pensaba. También habló de una desaveniencia que tuvo con Peña Nieto, y aquí lo que ocultan es que hubo una relación previa con Peña Nieto para entregarle el gobierno, para que en el 2018 Peña Nieto se fuera contra Anaya y pusiera a Mid y dejara en caballo de Hacienda a López Obrador. Otra cosa que me parece de veras aberrante, le pregunta a Jorge Fernández Menéndez, el que redacta el libro, el que escribe el libro, que por qué se metieron con el PES, por qué un partido de extrema derecha religioso se suma a la campaña de un candidato que se supone que es de izquierda. Y dice, teníamos una relación muy buena con el PES por 2 razones. El PES pesaba mucho en Chiapas, tenía 4 o 5 puntos, seguro más de 2, porque allá hay miles de iglesias relacionadas con ese partido, las evangélicas. Hugo Eric Flores, que hoy está creando de Construyendo Sociedades de Paz, como candidato, tenía como candidato a Cuauhtémoc Blanco, que arrasaba a Rabindranath Salazar. Nosotros preguntamos al presidente qué hacíamos. Andrés nos dijo que había que convencer a Cuauhtémoc Blanco de ser candidato de Morena al gobierno de Morelos. Y luego dice que lo invitó a cenar y ahí aceptó. Pero vean ustedes esta revelación. Era un abogado, hijo de una de las personas más éticas que ha habido en este país. Dice, lo pone por escrito, era el pragmatismo absoluto, no importaban los ideales, lo que importaba era que ganaríamos las elecciones. Y así ganamos Morelos, con todos los inconvenientes que hoy le vemos a este señor, a Cuauhtémoc Blanco. Pero necesitábamos cada voto, había que ganar a como diera lugar y había que tener la mayor cantidad de aliados que se pudiera, porque en ese momento no veíamos tan holgada la elección, que terminó siendo
Entonces, cualquier punto sumaba. También habla de Luis Crescencio Sandoval y de Rafael Ojeda Durán. ¿Cómo los escogió? Oigan ustedes nada más esto. A Sandoval, a Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, lo escogió porque tenía una tesis en derechos humanos. Y en la Marina eligió al almirante Rafael Ojeda porque había escrito una tesis acerca de la corrupción y cómo disminuirla. El mismo almirante Ojeda, que es el responsable de los 540,000 millones de pesos de huachicol fiscal que se chingaron en el gobierno de López Obrador. Ese es el que escribió una tesis sobre cómo combatir la corrupción. Ahí les va otra. Dice, habla del gobierno improvisado que fue el de López Obrador, porque estábamos acostumbrados a la calle, a los mítines, a los discursos hechos por y para nosotros, a convocar a marchas, no al trabajo de gabinete, por supuesto que no. ¿Por qué decide poner a el presidente a Alfonso Romo? Le pregunta Jorge Fernández Menéndez. ¿Por qué decide a Alfonso Durazo? ¿Por qué decide el presidente poner a Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública? Y le contesta Scherer, por lo mismo del 90% de lealtad y 10% de capacidad. Cada una de estas confesiones es digna de una averiguación previa, cuando menos. Hoy en este régimen parece que pueden hablar con el mayor cinismo del mundo de lo que les dé la gana. Sigo adelante. El encuentro con Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, justo cuando lo acababan de nombrar de la director de la Comisión Federal de Electricidad, le dijo Scherer que había que dejar que hubiera inversión de particulares en la CFE. Dijo Manuel Bartlett que de ninguna manera, a él se refiere como don Manuel Bartlett, a mí me vale madre. Los particulares decía Bartlett, los particulares vienen arropados por los norteamericanos y los norteamericanos no solo quieren la energía de México, quieren primero tomar México y luego Centroamérica y luego más. No se puede. Aquí la electricidad va a ser asunto de seguridad nacional y no va a entrar nadie más que nosotros, dijo Bartlett. Le platiqué al presidente electo, o sea, López Obrador, que esto me había dicho Bartlett y me dijo, déjalo. Yo lo dejé y finalmente en el arbitraje perdimos los $300 millones que tuvo que pagar el gobierno y además se perdieron muchas inversiones. Esto es una confesión. Perdieron $300 millones tuyos y míos por una pendejada. Y este es cómplice. A ver, dice aquí que cada presidente, dice, tiene el derecho a organizar a su gobierno como decida. Fue entonces cuando se resolvió no hacer el aeropuerto de Texcoco. Se realizó una consulta de menos de una semana en la que votaron 700,000 personas por el no, y con esas personas se acabó el aeropuerto de Texcoco. Fue una pantomima. Aquí lo dice. Era una decisión que ya había tomado desde mucho tiempo atrás, solo que la gente no sabía que cuando dice una cosa, la cumple. Si dice algo, ya no va a cambiar. Y él lo sabía. O sea, aquí lo está confesando que todo fue una pantomima. El presidente había tomado la decisión de que el ejército regresara a los cuarteles, pero cuando vio la situación que teníamos, decidió que debía hacerse cargo de la seguridad pública. Todo el pinche discurso en contra del ejército, para que luego llegando, mejor siempre no, porque ese es el instrumento con el cual yo voy a meterle miedo a la ciudadanía. Aquí también dice que Álvarez Buillá desde el principio fue un desastre, pero que nadie se le atrevía a decir la de CONACYT, la señora loquita esta de CONACYT. Dice, ay, háganme pinche favor. A ver, lo que les voy a decir ahorita, por favor, pónganse a llorar. Dice,
que a López Obrador le daban miedo los temblores. Dice, a mí me dio miedo el temblor del 17, pero el presidente llegó antes que nosotros al patio. No, fue uno de los temblores posteriores. Llegó antes que nosotros al patio central de Palacio. A él sí le daban terror los sismos. Imagínense lo que son los ruidos que debe haber en la noche cuando se movía algo. Todo sonaba muy fuerte. Imagino el sufrimiento de Beatriz, de Jesús Ernesto, viviendo en ese palacio. Debe de haber sido espantoso para ellos, pero así vivían. Ay, pobrecitos, viviendo en un palacio virreinal, cómo sufrían cuando había un terremoto. Es que es un pinche cinismo y una desvergüenza. Aquí también justifica que cuando aprobaron los programas sociales en la Constitución, le pregunta a Fernández Menéndez, este es un corsé enorme para las finanzas públicas, que cada año se tenga que aumentar por ley los apoyos a la gente. Dice, ese es el carácter y la obstinación de López Obrador para ayudar a la gente pobre. Una disposición para que la gente viva cada día mejor. O sea, todo el mundo sabe que no era cierto. El caso de Arturo Saldívar, que es de veras deleznable. Aquí lo defiende, aquí dice que... son cosas de veras vomitivas. Son confesiones que digo, con esto los metes a la cárcel. Dice que Arturo Saldívar le había comentado que tenía interés en ver a López Obrador candidato en un momento en que ningún otro ministro quería hacerlo, solo él. Fue entonces cuando lo invitó a tomar un café a su casa de Tlalpan, en la casa de López Obrador. En esa reunión estábamos, dice Scherer, López Obrador, Saldívar, Beatriz Gutiérrez y yo. La conversación fue magnífica. Arturo es un gran conversador. Me lastima mucho, dice, todo lo que han dicho sobre Saldívar porque es un hombre muy diligente que hizo un buen trabajo en la corte. Arturo le dijo al licenciado López Obrador, yo vengo a decirle que es un pinche servil de mierda. Yo vengo a decirle que voy a estar con usted siempre, que me la voy a jugar con usted. Y entonces López Obrador le contestó, muchas gracias, don Arturo. Yo le quiero decir que si soy presidente de la República, usted va a ser el presidente de la Suprema Corte. Cuando él no tenía, se votaban entre ellos, ¿no? Y aquí agregó, y usted va a ser el presidente de la Corte. Arturo Saldívar fue el único ministro de la Corte que se la jugó con López Obrador. O sea, confiesan que un ministro de la Corte se convirtió en lacayo de López Obrador desde que era candidato y desde entonces operaron la destrucción de la Corte. Tomar la Corte primero. Agregó que Arturo Saldívar había hecho la chamba y que no iba a desconocer ese compromiso. Para Saldívar, justifica a Scherer, hubiera sido muy cómodo no comprometerse. No tiene madre. Este es otro punto clave. Fíjense cómo lo justifica. Acuerdos, no negociación. El término negociación para Andrés es espantoso. Andrés Manuel no permite la negociación. No, me decía, no vayas a negociar. No, presidente, no voy a negociar nada. Voy a ir a explicar que tenemos lo que tenemos y lo que queremos es a imponer, básicamente a imponer. Y dice también de lo lacayo que tiene que ser alguien para estar en ese gobierno. Quienes necesitan permanecer, quienes quieren ascender, esos sí necesitan agachar la cabeza, esos sí necesitan que el presidente les diga todo el tiempo lo que están haciendo, todo el tiempo que lo están haciendo bien. Y esos no necesitan decirle al presidente que están en desacuerdo porque saben que el día que lo hagan corren el riesgo de que los bajen del escalafón. Así pasó con muchos que han ido saliendo del gobierno que cuando no les gusta algo, desde Carlos Ursúa, Meréndira Sandoval y muchos otros. El diagnóstico fue el adecuado, dice, en cuanto al asunto de las medicinas. ¿Se acuerdan la crisis que metió al país
por la falta de medicinas. Llevaron al presidente a decir que 4 o 5 empresas vendían todas las medicinas del país, lo cual no era cierto. Todo lo que decía de que eran un grupo pequeño de empresarios de medicinas era falso. Aquí lo reconoce. Eso generó un distanciamiento muy grande entre los laboratorios nacionales y el gobierno. Finalmente, tuvimos que salir al mercado internacional a comprar medicinas que muchas veces se fabricaban en México, pero las tenían que comprar en el extranjero, porque se pelearon aquí con las farmacéuticas, le valió madre que tanta gente se muriera, que sufriera, que hubiera un desabasto brutal, pero él hizo lo que le dio la gana. También habla muy mal de López-Gatell, dice ya había manejado la pandemia anterior con Calderón, Calderón lo corrió y nosotros lo protegimos porque lo había corrido Calderón, entonces pensamos que era bueno. Otra vez estamos en eso del 10% de la eficiencia y 90% de la lealtad. Así hubiera sido corrido por Calderón, la decisión que tomamos fue pésima y López-Gatell como comunicador y operador resultó funesto. Fue un caprichito. Lo corrió Calderón, venga, chepa acá. Dice, eso nos enseñó lo difícil que resulta operar una sola forma de comunicación para todo un sistema. Solo un hombre con la capacidad y las características de López Obrador lo pudo hacer. ¿Con las estampitas? ¿Con el detente? No, esto es la confesión del insulto que fue para los mexicanos tener este criminal como presidente. En el caso de Cienfuegos, en el capítulo de Cienfuegos y del ejército, como se metió aquí a la construcción de las obras, de todo tipo de obras, ya casi terminamos, espérenme. Para que se ahorren la comprada del libro y todo esto. Dice, el presidente se convenció que tenía un instrumento de gran utilidad a su alcance, capaz de servir para todo lo que requirieran obras públicas de gran calado. Además, la ley se lo permitía al Ejército y a la Marina. Son instituciones perfectamente preparadas para hacerlo. Los agarró de decir, estos me van a servir para todo. Pero luego, inmediatamente dice, el Ejército no fue el que ejecutó las obras públicas. La mayor parte de las obras se realizaron dirigidas y coordinadas por el Ejército, pero valiéndose de particulares. Y luego confiesa cínicamente lo siguiente. El presidente sabía que los militares tendrían costos menores que cualquier otro ejecutor. Y eso, por ejemplo, se observó en el Tren Maya, en la parte que le tocó a ICA. Tenían un presupuesto, el Ejército otro, e ICA se tuvo que amoldar al presupuesto del Ejército. Y la verdad es que salió bien, dice Julio Scherer. No hay críticas de Scherer para el Tren Maya. No se gastaron una pinche fortuna. Bueno, luego habla también de lo bonitas que eran las carreteras en Oaxaca, estas que terminaron deshechas. Aquí confiesa también que iba a regresar al ejército a los cuarteles y siempre dijo su mamá que siempre no, que mejor nos quedábamos con ellos, igual que pasó con el caso del Huachicol. Ya no me voy a meter en el caso suficientemente explicado de Jesús Ramírez y de los 27,000 millones y su vínculo con el Huachicol. Bueno, aquí hay otras cosas con el caso Cienfuegos. Bueno, aquí dice, en la medida en que la gente conozca el documento en el que se acusó a Cienfuegos, cuando lo detuvieron en Estados Unidos al exsecretario de la Defensa Nacional de Peña Nieto, y pueda evaluar si lo que plantean los americanos coincide con la realidad, vamos a tener una explicación por cualquier cosa, porque la gente ya va a tener conocimiento. López Obrador no quería que dijera que estaba defendiendo a narcos, y que Cienfuegos podía ser visto como narco. Pero dice lo siguiente, yo le contesté al presidente, fíjense el nivel de servilismo, que era una lección de política la que me estaba ofreciendo, porque yo pensaba que en ese momento lo más importante era el acatamiento supremo de la ley, pero en la política, en este caso, estaba por encima de la ley. Fíjense, lo dice un abogado.
El consejero jurídico de la presidencia dice que la política está por encima de la ley. Le agradecí la enseñanza, la lección de política que me dio y creo que es uno de los hechos más importantes que se produjeron en el gobierno de López Obrador. Háganme el favor. Aquí regresamos al 10%. Menciona muchas veces el asunto del 10% de capacidad. Aquí también confiesa que no leía los periódicos. Dice, casi no leía los periódicos. Supongo que leía los encabezados, algunas cosas que le importaban, pero no era un lector constante. Y le decía que no viera los periódicos. ¿Qué más? Ya casi terminamos. Las últimas. Dice, obviamente se trataba de un problema del orden administrativo, sino también penal. Se refiere, este capítulo se llama sospechosos comunes. Pasaron por alto con Adán Augusto todas esas cosas. Se entregó el terreno de Dos Bocas, el de los manglares, para que el presidente pudiera construir la refinería. Iniciado el gobierno y ya con Adán Augusto instalado en la gubernatura, se mandó una iniciativa al Congreso del Estado que era una barbaridad. Decía que todos aquellos proyectos que se construyeran con recursos federales no tenían que pasar por licitación pública en el Estado de Tabasco. Esto es, Adán quería que todos los proyectos que vinieran del gobierno federal se le asignaran sin necesidad de licitación pública. Lo dice el que los autorizó, el consejero jurídico de la presidencia. Y luego, casi al final, confiesa algo que me parece brutal. Yo no simpatizaba con Bartlett porque Bartlett amenazó de muerte a mi papá. No simpatizaba, pero trabajaba con él y agachaba la cabeza. Yo le dije, licenciado, ¿cómo quiere usted que usted y yo nos llevemos bien si somos diametralmente opuestos? Pues no parece que fueran muy opuestos. Y ya para terminar, dice, al mero final dice, así queda este testimonio, no como una defensa personal, sino como una confirmación de lealtad. Nunca se le quita el servilismo, porque en los tiempos más difíciles, cuando el poder buscó reducirme, recordé aquella advertencia de Andrés Manuel y entendí que no había error en el camino recorrido. Aún en la persecución, en la infamia, en el agravio, quedaba la certeza de haber estado al lado de un hombre que, con sus virtudes y sus defectos, quiso cambiar la historia de México y en ese intento también cambió la mía. No, es de veras, termina, como dice el Max Kaiser, termina uno literalmente aventando el pinche libro. Ahórrense la vuelta, quieren pasársela mal un rato, háganlo, pero de veras es lamentable cómo ocurren estas cosas, cómo son capaces de escribir estas cosas para lavarle la cara al Señor, para pelearse entre ellos, se están despedazando entre ellos, pero eso no significa lo que quiere decir este libro, que están podridos por dentro desde hace desde el día 1. Pero bueno, ya, no hagamos corajes, disfrutemos el Día del Amor y la Amistad, o lo que quede de él, o el fin de semana. Nosotros vamos bastante bien, seguimos avanzando. Este domingo tenemos varias asambleas. Es el último fin de semana de asambleas de Somos México. Y al día de hoy ya llevamos 280,000, más bien al día de ayer, 280,000 afiliaciones. De las 256 que necesitábamos, 256,000. Y pues, si ustedes quieren sumarse, aquí abajo en la cajita de información, abajo de donde viene el título, todas esas letritas, ahí dice cómo hacerle, si se quieren sumar a este proyecto. Les pido que me ayuden a compartir este video, que se suscriban al canal, que le pongan like, y si quieren contribuir con esta causa, aquí lo pueden hacer. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo y pues nos vemos pronto. Gracias. Y no pierdan su tiempo con este libro. Gracias.